El núcleo es el organito celular de mayor tamaño y está formado por la membrana nuclear, que es la que los rodea, el nucleolo, que es el centro de síntesis de ARN ribosomal, y la cromatina, que contiene el material genético. Estos dos últimos están suspendidos en el nucleoplasma, que es una sustancia que además contiene elementos indispensables para el buen funcionamiento de la célula. El núcleo es el centro de mando de la célula y es quien dirige todas las funciones de esta. En él encontramos la mayor parte del ADN, aunque también podemos encontrar ADN en las mitocondrias, que es llamado ADN mitocondrial. El núcleo generalmente es único, pero hay células que contienen más de un núcleo, por ejemplo las células musculares esqueléticas y los macrófagos. El estado donde hay más de un núcleo se le conoce como poliploidía. El núcleo generalmente es redondo, pero su forma va a variar dependiendo del tipo de célula. Puede llegar a ser aplanado, alargado, ovoide, fusiforme, y también puede llegar a tener varios lóbulos, como el caso de los leucocitos granulosos. La membrana nuclear está formada por dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Entre estas dos hay un espacio, que es esta franja blanca, que se llama cisterna perinuclear. También en la membrana nuclear encontramos poros, que son aberturas que permiten la comunicación entre el interior del núcleo con el citoplasma. En estos sitios también se unen la membrana nuclear externa con la membrana nuclear interna. Los poros nucleares no son totalmente abiertos, ya que tienen una especie de protección que es llamada complejos de los poros. En la superficie externa del núcleo también vamos a encontrar ribosomas adheridos a esta, al igual que en el retículo endoplásmico rugoso. La membrana nuclear externa se va a continuar con las membranas del retículo endoplásmico rugoso. El nucleolo es una estructura densa que se encuentra dentro del núcleo. Este está formado por ARN y proteínas, aunque también tiene pequeñas cantidades de ADN inactivo. Este se observa solamente en la interfase, ya que durante la división celular se disipa. La forma, tamaño y número del nucleolo va a variar dependiendo del grado de actividad de las células. En las células activas, en la producción de proteínas, los nucleolos son prominentes, grandes y numerosos, y pueden llegar a alcanzar hasta el 25% del tamaño total del núcleo. La cromatina contiene el material hereditario. Estas representan los cromosomas en la interfase celular, es decir, en el período que la célula no se está dividiendo, ya que durante la división celular esta cromatina se enrolla y forman los cromosomas. La cromatina se dispone en dos formas, que son la cromatina distendida o eucromatina y la cromatina condensada o heterocromatina. La eucromatina o cromatina disuelta es la cromatina activa, ya que como está distendida, sus genes están disponibles para la transcripción de proteínas. La cromatina que está condensada o heterocromatina es la cromatina inactiva, ya que al estar enrollada sus genes no están dispuestos para la transcripción de proteínas. Esto da como resultado que dependiendo del tipo de cromatina que se encuentre más abundante en el núcleo, vamos a tener dos tipos de núcleos. Los núcleos claros, vesiculares o vacuolados son los núcleos que contienen mucha cromatina disuelta o eucromatina, por eso se ven pálidos. En estos casos la célula va a estar muy activa en la producción de proteínas. Cuando la cromatina más abundante es la heterocromatina, los núcleos van a ser heterocromáticos, picnóticos o condensados. En estos casos, la célula no está activa en la síntesis de proteína. La cromatina está formada por dos elementos, que son la cadena de ADN, que es esta que vemos aquí, y las proteínas básicas, que son llamadas histonas. Estas proteínas básicas son las que le dan la basofilia al núcleo. La cadena de ADN se enrolla alrededor de estas histonas y forman los nucleosomas.
Estos nucleosomas le dan a la cromatina el aspecto de un collar de cuentas. Estos a su vez se van organizando de manera más enrollada hasta que forman estructuras llamadas selenoides. Estos a su vez se siguen enrollando hasta formar finalmente los cromosomas. Los cromosomas están formados por dos cromátides hermanas. Esta es una y esta es otra. Cada una de ellas es un cromosoma individual que se ha duplicado antes de la célula entrar en la mitosis. Las cromátides se van a unir en un punto medio llamado centrómero. Cada una posee un brazo superior que es un brazo pequeño llamado brazo P y un brazo inferior llamado brazo Q. El vértice inferior del brazo Q se le llama telómero. Los cromosomas forman el genoma. El genoma es la cantidad normal de cromosomas que contiene una célula. En el ser humano, las células somáticas tienen un genoma de 46 cromosomas, mientras que las células sexuales tienen un genoma de 23 cromosomas. De los 46 cromosomas que están presentes en las células somáticas, 44 son autosomas y los 2 restantes son cromosomas sexuales. De cada par de cromosomas, uno va a ser dado por la madre y el otro por el padre. En el caso de la madre, el cromosoma sexual que da siempre es un X, mientras que el padre da un X o un Y. Si el padre da un X, como es en este caso, el producto sale varón, pero si da una X, el producto es una hembra. En este caso, este es un genoma de un varón, es decir, que la carga cromosómica de un varón es 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, un X y un Y, mientras que la carga cromosómica de una hembra es 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales XX. Como en la mujer hay 2 cromosomas X, uno de ellos se inactiva y se condensa, y se pueden ver en la superficie del núcleo de algunas células de las mujeres como una formación a manera de palillo de tambor que es llamada cromatina sexual o cuerpo de Barr. En el ser humano, la carga mínima de cromosomas es de 23 cromosomas. Esta es una carga haploide y corresponde a las células sexuales. Las células somáticas tienen una carga de 46 cromosomas. Esta carga se llama diploide, ya que es 2 veces la carga haploide. Si contamos aquí, nos va a dar 23 pares de cromosomas, por lo que son 46 cromosomas. Esta es una carga diploide que corresponde a una célula somática. Si fuera una célula sexual, solamente tuviera un solo cromosoma por cada número y nos diera 23 cromosomas. La poliploidía es una condición normal que se da cuando la célula tiene una carga genética mayor de 46 cromosomas. Esta puede ser tetraploide, triploide, etc. Esto se da en células que tienen varios núcleos como los hepatocitos, las células musculares esqueléticas, los macrófagos y otros. También se da en células que tienen un solo núcleo pero su núcleo es muy grande. La aneuploidía es un estado anormal o patológico en el cual la carga genética de la célula no es un múltiplo de la carga haploide. Estos casos se producen cuando en cualquiera de estos pares de cromosomas tenemos un cromosoma de más. Si es, por ejemplo, en el par 21, se dan la trisomía 21. Si es en el 18, es la trisomía 18, trisomía 7 y así sucesivamente. Y vienen los síndromes que son conocidos como síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, etc.